Noé, a sus 600 años, sentía el peso del tiempo sobre él. Cada día se sentía más largo. Sus huesos le dolían. Sin embargo, su mente estaba aguda. Veía el mundo a través de ojos antiguos, ojos que habían presenciado siglos de alegría y tristeza. Mientras contemplaba el cielo crepuscular, sintió una profunda sensación de presagio. El fin, pensó, debe estar cerca. No solo su propio fin, sino el fin de todo. La violencia y la maldad eran rampantes, manchando la tierra como una herida infectada. La humanidad se había desviado mucho del camino previsto. El mundo se estaba ahogando, no en agua, sino en maldad. La línea entre el bien y el mal se había difuminado, reemplazada por una bruma de egoísmo y avaricia. Noé veía la evidencia en todas partes, en los actos de violencia despiadada que manchaban el suelo de rojo, en las mentiras susurradas de vecino a vecino, erosionando la confianza como termitas en la madera. El aire mismo se sentía pesado, denso por la desesperación y el hedor a descomposición. La esperanza, parecía, había abandonado este mundo. Noé sintió que una profunda tristeza se apoderaba de él. Este no era el legado que quería dejar atrás. El silencio del crepúsculo se rompió. Una voz, poderosa y resonante, retumbó desde los cielos, resonando por el paisaje desolado. Noé cayó de rodillas, sus viejos huesos protestando, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Conocía esa voz. Era la voz de Dios. El miedo y la admiración lucharon dentro de él. Noé, rugió la voz, sacudiendo la tierra misma bajo sus pies. He visto la maldad de la humanidad. Sus corazones están llenos de codicia y violencia. Noé escuchó, con la cabeza inclinada, todo su ser concentrado en las palabras que resonaban a su alrededor. Ha llegado el momento, declaró Dios, de limpiar este mundo de su corrupción. Enviaré un gran diluvio, un diluvio que arrasará con la maldad del hombre y la bestia por igual. Pero tú, Noé, continuó Dios, eres un hombre justo. Tú y tu familia se salvarán. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Noé. Construirás un arca, Noé, ordenó Dios. La orden resonó en los oídos de Noé, clara e innegable. Construye un arca. Una embarcación de tal magnitud parecía imposible, incluso absurda. La duda, como una mala hierba, comenzó a brotar en el terreno fértil de su miedo. ¿Un arca? ¿Aquí? ¿Ahora? Miró a su alrededor la tierra seca. La sola idea de una inundación parecía ridícula. ¿Podría ser esta realmente la voluntad de Dios? La noticia de la misión divina de Noé se extendió por la tierra como la pólvora, recibida con escepticismo y burla. Su propia familia, su miedo inicial dando paso a la duda, comenzó a cuestionar su cordura. ¿Un arca, padre?, murmuraron sus hijos, sus voces llenas de preocupación. ¿En medio de la estación más seca que hemos visto? Sus susurros fueron amplificados por las risas burlonas de sus vecinos. La sola idea de construir un barco en tierra firme les pareció un delirio de un viejo senil. Miren a Noé. Se burlaban, señalándolo con dedos de desprecio. El calor finalmente le ha afectado la mente. Sus burlas picaban, afiladas como un látigo. Incluso su esposa, con el rostro marcado por la preocupación, le suplicó que lo reconsiderara. Pero Noé, con su fe anclada en la roca del decreto divino, se negó a ser persuadido. Había escuchado la voz de Dios, sintió el peso de su mandato. Construiría el arca, no para la aprobación de los hombres, sino por la obediencia debida a su Creador. Dios ha hablado, declaró, con voz firme. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Debemos confiar en su sabiduría,
incluso cuando desafía nuestro entendimiento. Pasaron los años. Cada amanecer era un testimonio de la fe inquebrantable de Noé. El arca, que una vez fue un esqueleto, fue tomando forma lentamente. Su inmensidad era un testimonio de lo imposible hecho posible. Su imponente casco, construido con robusta madera de gofer, parecía burlarse de las multitudes burlonas. Los animales, guiados por una mano invisible, comenzaron a llegar de dos en dos, buscando refugio dentro de los espaciosos confines del arca. Noé, con el rostro curtido por el tiempo y el trabajo duro, contempló su obra. Una sensación de asombro llenó su corazón. El arca estaba lista, un faro de esperanza en un mundo al borde de la destrucción. Un silencio cayó sobre la tierra, un silencio preñado que parecía amplificar la creciente sensación de temor. El aire, antes seco y caliente, se volvió pesado por la humedad. Nubes oscuras y ominosas, preñadas de furia invisible, comenzaron a acumularse en el horizonte. Noé, con el corazón latiéndole con fuerza en una mezcla de miedo y anticipación, sintió un escalofrío por su espalda. Había llegado el momento. El momento del juicio estaba sobre ellos. Entonces, con un rugido ensordecedor que pareció partir los cielos en dos, comenzó la lluvia. No una suave llovizna, sino un aguacero torrencial, un diluvio como nunca antes había presenciado el mundo. El agua caía en cascada del cielo, una cortina interminable de gris que obliteraba el horizonte. Los burladores, sus risas silenciadas por la ferocidad de la tormenta, observaban atónitos. Sus palabras burlonas se convirtieron en gritos de pánico a medida que subía el nivel del agua. Esta era la ira de Dios desatada, un fuego purificador de proporciones bíblicas. Dentro del arca, Noé y su familia se acurrucaron juntos. El sonido de sus respiraciones combinadas era un fuerte contrapunto a la tormenta que rugía afuera. El aire era denso por el olor a madera húmeda y almizcle animal. Noé, con sus manos curtidas fuertemente entrelazadas en oración, sintió que una profunda sensación de gratitud lo inundaba. Estaban a salvo, por ahora, pero al escuchar los gritos desesperados de sus vecinos, su corazón le dolía con una profunda sensación de tristeza. Les había advertido, les había suplicado que prestaran atención al decreto divino. Los gritos se hicieron más débiles a medida que las aguas subían, tragándose casas, árboles y paisajes enteros. Pronto, un silencio inquietante descendió sobre el mundo, roto solo por el implacable golpeteo de la lluvia contra el techo del arca. Noé, con el rostro marcado por el dolor, aún podía escuchar los ecos de sus súplicas. El mundo que había conocido había desaparecido, tragado por completo por el diluvio. 150 días. 150 días y noches llovió sin cesar, remodelando el mundo. Noé, confinado dentro del arca, sintió que cada día que pasaba se convertía en lo que parecía una eternidad. El rítmico golpeteo de la lluvia contra el casco de madera, el crujido del arca mientras cabalgaba sobre las olas, los inquietos movimientos de los animales en su interior. Estos sonidos se convirtieron en la banda sonora de su inquietud. El mundo que conocía estaba sumergido bajo una extensión gris, interminable y agitada. Era una vista que lo aterrorizaba y lo hipnotizaba al mismo tiempo. Entonces, como si una mano divina hubiera silenciado una sinfonía celestial, la lluvia cesó. Los tambores cesaron. Los crujidos disminuyeron. Un silencio casi antinatural descendió sobre el arca. Noé, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, contuvo el aliento. Corrió hacia la portilla, con los ojos esforzándose por atravesar el velo de niebla. La esperanza, como un frágil brote, comenzó a brotar en el árido paisaje de su corazón.
A medida que los días se convertían en semanas, las aguas del diluvio retrocedieron lentamente, revelando un mundo transformado. El arca, que ya no era sacudida por las furiosas corrientes, se posó sobre las laderas del monte Ararat. Noé, con el corazón en un puño por la expectación, se aventuró cautelosamente a la cubierta. El mundo que lo recibió le resultó a la vez extraño e inquietantemente familiar. Atrás quedaron los imponentes bosques, las bulliciosas ciudades, los hitos familiares de su infancia. En su lugar se extendía un paisaje desolado, un páramo yermo de barro, rocas y los restos destrozados de un mundo perdido. Noé, con sus viejas piernas temblando bajo él, cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía, por supuesto, que el diluvio transformaría el mundo, pero nada podría haberlo preparado para la magnitud de la devastación. «¿Por qué, Señor?», murmuró, con la voz ahogada por la emoción. «¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto sufrimiento?». Su pregunta flotó en el aire quieto, sin respuesta. Sin embargo, incluso ante una pérdida tan profunda, un destello de esperanza permaneció. Mientras Noé lidiaba con la abrumadora destrucción, una mano suave se posó sobre su hombro. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con el brillo etéreo que emanaba de una figura a la vez familiar e imponente. Dios, en toda su majestuosa serenidad, estaba a su lado. Noé, su voz, un bálsamo calmante sobre un alma herida, resonó a través de la quietud. He visto tu dolor. He sentido la profundidad de tu tristeza. Pero no desesperes, porque esta limpieza fue necesaria, un preludio doloroso para un nuevo comienzo. Noé, con el corazón apesadumbrado por preguntas sin respuesta, levantó la vista hacia el Todopoderoso. No entendía la necesidad de una devastación tan absoluta, la pérdida de tantas vidas. Sin embargo, en lo más profundo de su desesperación, se aferró al hilo de esperanza tejido en las palabras de Dios. Un nuevo comienzo. Como señal de esta promesa sagrada, un arco de vibrantes colores se pintó en el cielo. Un arco iris, un espectáculo impresionante del arte de la naturaleza, emergió de las nubes de tormenta que se retiraban, un testimonio del compromiso inquebrantable de Dios con su creación. Noé, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una oleada de esperanza recorrerlo. El mundo yacía en ruinas, marcado y maltratado, pero la promesa de renovación, de un futuro libre de tal devastación, lo llenó de una fuerza serena. Se puso de pie. Sus viejos huesos se sentían más ligeros. Su espíritu se elevó por la promesa divina. Tenía una responsabilidad ahora, no solo de reconstruir, sino de llevar el peso de este pacto, de compartir la historia del diluvio y la esperanza que le siguió. Y así, Noé, un faro de fe en un mundo renacido, comenzó la ardua tarea de reconstruir. Compartió la historia del diluvio, del pacto divino, con sus hijos y los hijos de sus hijos, asegurándose de que el legado de esperanza, de la promesa eterna de Dios, perdurara a través de las generaciones venideras. Y tú, que escuchas esta historia hoy, eres testimonio de ese legado perdurable. Eres descendiente de Noé, una encarnación viviente del triunfo de la esperanza sobre la desesperación, un recordatorio de que incluso frente a una pérdida inimaginable, un nuevo comienzo siempre es posible.